Partimos. Muy buenas tardes, estimados auditores. Tengan un saludo de nuestro programa Un Solo Magisterio. Programa que se transmite todos los sábados de 12 a 1 por la frecuencia de Radio Nuevo Mundo. Además, los que tengan problemas de tiempo, que no hayan podido escuchar el programa, pueden ir a Facebook, ¿ya? El Facebook de Jaime Gajardo, y ahí pueden ver la grabación completa y compartirla, entregar opinión, lo que es propio de este tipo de comunicaciones. Un Solo Magisterio. Queremos agradecer a nuestros auditores por la presencia y nuestra audiencia muy fiel que semana a semana nos sigue, y que tratamos de ser un programa de los trabajadores, de la gente de pueblo, de las asociaciones, de las agrupaciones, y que busca generar esta tribuna para el mundo sindical y de los trabajadores. Un Solo Magisterio, y todas las semanas con interesantes invitados. En esta ocasión les quiero presentar a Roberto Rojas. Él es presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa y Artesanos, ¿ya? Y también es el coordinador de la Convergencia Nacional de Pymes y Cooperativas de Chile. O sea, estamos hablando del mundo de la pequeña empresa, de las pymes, de lo que siempre hemos estado comentando, y es evidente que es de preocupación hoy qué está ocurriendo con ellos. Primero, por la crisis que vive el país desde un punto de vista institucional y político, y por otro lado, por la crisis de la pandemia y cómo está repercutiendo en ella. Y, como siempre, muy buenas tardes, Roberto, gusto en tenerlo Hola, acá. Jaime, buenas Salud. tardes, muchas gracias por la invitación. Y también, bueno, estamos con René Amigo, que semana a semana nos acompaña. Él es profesor de filosofía, asesor sindical, y con el cual estamos muy involucrados en todo lo que es el trabajo sindical y gremial en general, y de todos lados. ¿Cómo está, René? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Bueno, entrando en materia, como es nuestra característica, en el primer bloque que nos corresponde ahora es analizar la situación política del país. Ya entramos en tierra derecha con respecto a las primarias presidenciales. Empezaron los debates televisivos, ustedes han visto, tanto de la derecha como de la izquierda. Estas elecciones primarias van a ser el 18 de julio, estamos a menos de un mes, y votan en ella todos los militantes de partido, pero también independientes. O sea, si usted no pertenece a ningún partido, ¿ya?, y quiere participar de estas elecciones, se acerca a los locales, van a haber instructivos previos, donde usted podrá emitir su voto con quien se siente identificado en esta campaña. Estas primarias van primero entre 4 candidatos que son de los sectores conservadores de la derecha y 2 de izquierda, Daniel Jadwe y Gabriel Boric. También se ha hablado de que Unidad Constituyente ya ha manifestado la voluntad, nos referimos a los partidos de la desconcertación, de participar en primaria. No lo tienen muy claro todavía. En todo caso, lo que ellos podrían llamar en este minuto sería una convención primaria, porque la ley ya les pasó el tiempo. Pero todo indica que si ellos se deciden a participar de la primera vuelta, habría como una primera vuelta 3 bandas o ejes fundamentales. La derecha, los sectores conservadores, que se han identificado con este gobierno, que ahora no quieren aparecer mucho junto a Piñera, pero que son de ese bloque. Otros de centro, donde están la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical y otros. Y luego ya la centroizquierda o la izquierda más amplia, donde está el sector de, bueno, el Partido Comunista, el Chile Digno, Frente Amplio, Revolución Democrática y varias otras agrupaciones más. Por lo que se ha dado en este minuto, está claro que ya se está generando una clara alternativa, ya, que tiene su sello, en que busca más o menos cambiar las cosas. Se observan los discursos, por ejemplo, los dirigentes de izquierda, Daniel Jadwe, fundamentalmente habla mucho de redistribución, ya, de equiparar más la cancha, de una política tributaria distinta, porque en realidad en nuestro país es muy, muy desigual
política tributaria. Y por otro lado, los sectores más conservadores que hablan del crecimiento, ¿ya? Que siempre han puesto el acento eso, en el crecimiento económico. Pero desgraciadamente con las redes del juego que hoy día hay, es crecimiento para uno y hambre para el resto, o para la mayoría. Entonces, ahí está la polémica, hay muchas cosas más, por supuesto, pero de cómo está el debate, y creo que ya se ha perfilado una alternativa al oficialismo, una alternativa democrática, que busca cambios fundamentales, versus el conservadurismo que quiere mantener las cosas como están. Bueno, así está el panorama. Roberto Rojas, ¿cómo ves tú la situación política del país en este momento? A ver, yo primero, Jaime, decir que lo que estamos viendo hoy día en términos del cuadro político más contingente tiene que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con lo que ha sucedido en los últimos 2 años, de manera más marcada, a partir del estallido social, eh, y del avance de la fuerza de izquierda y progresista en el país, y que está marcado particularmente por esta irrupción de los independientes, ¿ya?, que es un tema nuevo que no habíamos tenido, ¿no es cierto?, presente en la política nacional, y por lo tanto también había estado carente el análisis hacia ese sector por parte de los diferentes referentes políticos. Creo que el primer elemento que cabe resaltar acá es la falta de conducción política, ¿no es cierto?, en un momento determinado de este proceso, que permite justamente irrumpir a estas fuerzas bastante inorgánicas y que tienden hacia diferentes lados y que en función de la coyuntura también van asumiendo una u otra postura. Bueno, yo creo que sí, lo positivo es decir que la mayoría de estas fuerzas independientes y que se afincan con mayor profundidad al calor del proceso constituyente, la mayoría de ellos al menos tienen una visión de país diferente. O sea, son posturas que están por el cambio. Salvo algunos paréntesis ahí más pequeños donde están estos constituyentes que son no neutrales, donde conviven otras posiciones que son un poco más de centro-derecha. Yo creo que eso es lo primero que hay que dar cuenta a la hora de hacer el análisis de lo que está sucediendo hoy día. Eso, naturalmente, con las expresiones electorales que han habido de ahí para adelante, han sumido en una crisis más o menos profunda desde el punto de vista político a los sectores de derecha principalmente, pero también a aquellos sectores que tienen expresión en unidad constituyente y que, a mi modo de ver, son la exconcertación, básicamente. Por lo tanto, yo creo que una vez tenido esos elementos ya presentes, podemos ver ya la situación cómo se perspectiva. Y esto fundamentalmente hoy día una situación marcada por el proceso electoral, ya que se desencadenó ya con fuerza, con vista naturalmente a las presidenciales. Sin embargo, también creo que hay que tener presente un elemento que va a ser fundamental, y es cómo las fuerzas populares van constituyendo ya listas parlamentarias que sean competitivas, de modo de poder, ¿no es cierto?, capitalizar este momento político y aumentar su expresión en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados, pero también expresión por parte de los partidos populares, expresión en el Senado. Bueno, esto pensando que vamos a seguir teniendo más adelante, cuestión que está en entredicho, un Parlamento bicameral, ¿ya? Pensando en eso. Sin embargo, el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de expresión parlamentaria. Ahora, yo creo que hoy día, lamentablemente, en esta situación de debilidad por parte de la derecha, no se ha logrado un consenso mayor en torno a ideas fundamentales por parte de la oposición en su conjunto. Bueno, y esto ha, ¿no es cierto?, derivado en que hay posiciones que son más coherentes, que son particularmente las que están en el Chile Digno, que tienen una visión concreta, y por otro lado vemos una exconcertación sumida un poco en la desesperación, con emplazamientos diarios, ¿no?, y permanentes entre eh, la candidata del Partido Socialista hacia la posible candidata del Partido Demócrata Cristiano, en fin, y no han podido, y no pudieron definitivamente hacer una primaria legal, lo que les va a traer costos, indudablemente. Y yo creo que hoy día ellos están a la espera, ¿no es cierto?, de la primaria legal del 18 de julio para poder perspectivar qué van a hacer hacia adelante. Naturalmente que si hay una buena expresión ciudadana en esas primarias, y espero que así sea, ellos van a tener que pensarlo 2 veces antes de poder hacer esta primaria convencional, porque se pueden quedar al desnudo sus debilidades. Por lo tanto, pienso que no está todo dicho,
Y no me parecería raro que finalmente no hubiesen primarias en el sector de unidad constituyente y llegaran a un acuerdo en función de poder nominar a una candidata o candidato mejor aspectado. Y eso hoy día está claro, al calor de las encuestas, y a las que no les creo mucho, pero sin embargo, una candidata, Paula Narváez, que no despega, ¿no? A 6 meses ya iniciada su campaña, y por otro lado, la senadora Yana Proboste, de la democracia cristiana, que yo creo que es el capital electoral que tiene la democracia cristiana hoy día, y que está haciendo su juego en esta oportunidad que tiene de conducir el Senado. Yo creo que en una posición bastante habilidosa por parte de la democracia cristiana, y se ha permitido inclusive hacer algún grado de emplazamiento directo a Piñera, lo que no es mucha gracia tampoco porque Piñera está en el suelo, ¿ya? Pero por ahí está capitalizando. Yo creo que ahí fundamentalmente entonces lo que cae es profundizar el proceso unitario por parte de las listas o los convergentes en Chile Digno y con una posibilidad cierta de Correcto. éxito, cierta de éxito. Muy bien, Roberto. René, todavía tenemos un minuto. Sí, sí. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes nuevamente para ti. Un saludo para Roberto. Un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias, muchas Saludo gracias, René. a nuestros auditores. Jaime, me sorprendes con una información que no estaba en mis libros, ¿no? Porque tú hablaste eh, del debate de la derecha. Yo me lo perdí. Vi un debate en televisión donde aparecía Sichel, Lavín, Desbordes, pero nunca me enteré que era el debate de la derecha. Porque ocurre que Sichel partió diciendo que él no era de derecha. Lavín ya hace tiempo se declaró socialdemócrata. Desbordes dijo que él apuntaba hacia el centro. Y Briones no dijo nada. Entonces, ¿de qué debate de la derecha estamos hablando? Nadie en este país ahora es de derecha. Y ocurre que los periodistas los trataron con bastante guante blanco. No hubo preguntas respecto de las violaciones a los derechos humanos. No hubo preguntas respecto de los negociados. No hubo preguntas en torno a los fraudes. Nadie preguntó sobre la nefasta vinculación entre la política y los negocios que ha llevado al desafuero a varios parlamentarios de la derecha. Y a diferencia de ello, en el debate del día siguiente, entre Jadwe y Boric, la verdad es que presenciamos una verdadera encerrona y una falta de ética por parte de los periodistas que realmente asombra. Eh, Rebatieron con afirmaciones falsas, con afirmaciones que después, en los días siguientes, han demostrado ser falsas, como por ejemplo la jornada de trabajo en Alemania. Hablaron respecto de las tasas de interés, que en este momento son bajas para los créditos hipotecarios. Sí, pero esa es una parte, porque no dicen que los créditos hipotecarios se contraen en UF y que la UF está subiendo a diario. Entonces, la verdad es que a mí me sorprende. Y terminan con una afirmación que tiene que ver con lo personal. Y tal como años atrás acusaron a la diputada Camila Vallejo de tener un Audi, ahora le lanzan a Daniel el que él tiene un auto. ¿Qué delito es en este país tener un auto? Piñera tiene un helicóptero y tiene una flota de aviones porque es dueño de la TAM, y eso a los periodistas les parece normal. Yo creo que se nos vienen días en que los medios de comunicación van a disparar con toda su artillería en contra de aquellas candidaturas que están en contra del sistema. Y quisiera cerrar con lo siguiente. Seguimos en medio de una pandemia feroz. Hace unos días atrás se anunció, casi asustando o intentando asustar a la gente, de la llegada de la variante Delta.
pero nadie hace caso en el gobierno, nadie escucha. Ellos convocan a la gente para ser escuchados, pero no escuchan, y no escuchan a los científicos, no escuchan al colegio médico, que es la voz más autorizada en este país para las medidas a tomar en torno a la pandemia. Creo que se nos vienen días complejos. Bien, muy bien, René. Bueno, todos podemos ver que está muy, muy álgido el ambiente político. Se ha agudizado mucho por la pandemia, hay mucha preocupación. Además quedó reflejado la mala estrategia que ha seguido el gobierno en esta materia. Pero bueno, así están las cosas. Con estas reflexiones, estimados auditores, hacemos un alto, vamos a escuchar una buena música y volvemos de inmediato. Bueno, estamos de regreso acá en nuestro programa, Un Solo Magisterio, una tribuna para el mundo sindical, para los trabajadores, para los emprendedores. Nuestra característica es siempre entrevistar a dirigentes de base, dirigentes de los diferentes ámbitos, de los gremios, de las áreas de trabajo, y hacer intercambio tanto en lo político como también en el aspecto gremial, el aspecto sindical, reivindicativo, las principales demandas, en lo que están los gremios hoy día. Bueno, Roberto, él es presidente de la CNUC, que agrupa a diferentes pequeñas y medianas empresas y sobre todo emprendedores, artesanales, y además es coordinador de una convergencia, ¿ya? De pymes, de pequeños empresarios. Yo creo que sería muy interesante, Roberto, ilustrativo, para que la gente sepa a cuánto aglutinan ustedes, cuál es la expresión orgánica que tiene todo este gremio, que además creo que alcanza 1 millón de personas, o sea, no estamos hablando de cifras menores, ¿ya? Y qué es lo que es la convergencia y en qué está en este minuto, cuáles son las principales demandas, qué es lo que ustedes están negociando con el gobierno, todo lo relacionado más bien al aspecto gremial. Roberto. Bueno, perfecto, gracias Jaime. Primero decir que la CONUPIA, que es la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, es una organización que tiene más de 50 años de existencia en este país, ¿ya? Ha pasado por los diferentes periodos políticos que han habido en el país y a partir de ello mismo también ha ido adaptando de alguna manera su quehacer a las contingencias o a los avatares diarios, ¿no es cierto? Y podemos decir que hoy día tenemos una confederación profundamente democrática, participativa y transversal desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de sus integrantes, con una directiva nacional de 26 dirigentes, con presencia de Arica hasta Magallanes, con la existencia en ella de 3 federaciones y de alrededor de 100 asociaciones gremiales de base, ¿ya? Ahora, decir que junto con ello nosotros hemos avanzado durante los últimos 2 años en la constitución de un referente más grande que haga una oferta mucho más amplia al sector y que es la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile. Y esto agrupa a alrededor de 11 confederaciones nacionales, alrededor de 300 asociaciones gremiales y varias federaciones de carácter regional. Por lo tanto, hoy día tenemos un contingente bastante potente que trata de dar respuesta en lo gremial a casi 1 millón de micro y pequeños empresarios. Y aquí quiero hacer un énfasis. Nosotros somos micro y pequeños empresarios, con expresión propia, con reivindicaciones propias y con una visión de desarrollo de país y de construcción de un nuevo modelo de desarrollo absolutamente independiente de las cúpulas empresariales, ¿no es cierto?, que la mayoría conoce porque tiene más acceso a los medios, que son los grandes empresarios y que su expresión fundamental es la SOFOFA y la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hay algunos que tienden a confundir, y la verdad es que nosotros estamos lejos de ser parte de esas familias que son las dueñas de Chile, y sí somos representantes de 900.000 pymes que se han visto afectadas no solamente por la pandemia, que la pandemia digamos que es ya la gota que rebasa el vaso, sino por esta política de concentración económica que ha imperado en nuestro país desde el advenimiento, ¿no es cierto?,
de este modelo de desarrollo neoliberal. Por lo tanto, aquí hay un primer eje que es conveniente leerlo, la postura nuestra hoy día. Ahora, decir a los oyentes de este programa que nosotros queremos que no se nos confunda. Queremos decir claramente que si nosotros tuviésemos en el centro entre tres, nosotros estamos más equidistantes o más cercanos de los trabajadores que del gran empresariado, por las características propias de nuestra actividad, donde generalmente el micro y pequeño empresario trabaja a una con sus colaboradores, ¿ya? Porque hay un trato de relacionamiento diferente también entre el empresario pyme y el gran empresario. Caso concreto, nosotros trabajamos diariamente junto con nuestros trabajadores, sin embargo, no sería descabellado pensar de que en una empresa como la papelera, por ejemplo, puede haber un trabajador que lleve 15 años y jamás ha visto al señor Mate, que es el dueño de la papelera. Acá la relación es diferente. Por lo tanto, cuando hay reivindicaciones por parte de este sector, se resuelven fraternalmente y pensando fundamentalmente en la cooperación. Entonces, esa primera distinción hay que hacerla, porque no todos la tienen clara. Ahora, las reivindicaciones nuestras que ponen en el centro, ¿no es cierto?, la necesidad de ir eliminando o limitando la concentración económica que tanto daño le ha hecho al país, porque entre otras cosas es la que ha posibilitado, ¿no es cierto?, esta gran desigualdad que existe. Junto con ello también decimos que es necesario superar el modelo de desarrollo económico por un modelo diferente que ponga en el centro, ¿no es cierto?, la diversificación productiva de este país. Este país, ¿no es cierto?, se dedica a extraer piedras y árboles y los vende enteritos y vuelven procesados, ¿no? Por lo tanto, reindustrializar el país de modo de poder agregar valor a la producción nacional. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente nosotros volvamos a tener industria y creemos que esta nueva concepción, ¿no es cierto?, de ir avanzando en un modelo nuevo, desde el punto de vista económico, tiene que ser eje fundamental en las pymes. En las pymes, en la conservación del medio ambiente, el respeto a la naturaleza, en la subsistencia, o mejor dicho, en la sostenibilidad, en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, entre otras cosas, y en la posibilidad concreta también de poder avanzar en ser un factor de distribución más igualitaria y más justa del ingreso. ¿Y por qué también recalco esto? Porque hoy día las pymes, que son el 98,5% de las empresas de este país, solamente tienen acceso al 13% de las ventas nacionales. Y las grandes empresas, que son el 1,5%, acceden al otro 86% de las ventas nacionales. Primera incongruencia. Segundo punto, estas pymes tan golpeadas y tan poco retribuidas desde el punto de vista del Producto Interno Bruto y del acceso a las ventas, otorgan más del 50% del empleo privado. Entonces hay una reivindicación clara que tiene que ver también con la desigualdad. En la coyuntura actual y en función de la pandemia, nosotros estamos perdiendo alrededor de 300.000 pymes, entre las que ya han tenido que cerrar sus cortinas o cerrar sus talleres, y otras que están con cierto riesgo, ¿no es cierto?, de cerrar. ¿Qué significa esto? No es baladí pensar cerraron 300.000 pymes, pero si le ponemos al lado una cantidad de 10 trabajadores por pyme, ya tenemos una cantidad que explica, entre otras cosas, la cesantía hoy día. No es raro, por ejemplo, que se diga con cifras concretas que este país en los últimos meses ha retrocedido y 2 millones de personas que se reconocían como miembros de sectores medios o de la llamada clase media, hoy día están en la pobreza. Tiene que ver también con esto. Y que del índice que se exhibía con tanto orgullo de superación de la pobreza, que decía que la pobreza llegaba, y hablo de 2020, al 8,1% en este país, hoy día hemos avanzado, ¿no es cierto?, por lo menos al 12-13% de nivel de pobreza. Entonces estamos en un problema que va más allá de las pymes, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de este país y con la subsistencia de las fuerzas laborales, ¿no es cierto?, y con el bienestar de la grande mayoría, fundamentalmente de los trabajadores. Y en esto decir que esta crisis, lamentablemente, ha pesado fundamentalmente sobre los hombros de los trabajadores y de los micro y pequeños empresarios. Porque el gran empresariado tiene espalda financiera y es más, la banca, por ejemplo, se ha nutrido de las crisis.
Y hay sectores del gran empresariado, sobre todo aquellos sectores ligados a las finanzas, que han aprovechado esta crisis para enriquecerse mucho más. Tenemos hace poco el índice de la revista Forbes, donde habla de que las familias, las 5 o 6 familias chilenas, incluido el presidente de la República, se han enriquecido en más de lo que ha puesto el país para poder enfrentar la pandemia. Solamente el presidente de la República se ha enriquecido en esta pandemia en más de 300 millones de dólares. O sea, y ahí hay un problema que tiene que ver con la ética y con la moral. O sea, el principal conductor del país ha aprovechado la crisis del conjunto de sus compatriotas para seguir enriqueciéndose. Entonces, aquí hay muchas preguntas, pocas respuestas, pero sí, por parte nuestra está la idea fundamental de seguir reivindicando no solamente a nuestro sector, sino que también pensando en nuestros trabajadores. Y hoy día hemos logrado, para finalizar, hemos logrado algo que desde que se inicia la crisis venimos diciéndolo, que no es suficiente avanzar en política de sobreendeudamiento para las pymes, sino que subsidios directos que les permitan mantener, ¿no es cierto?, sus operaciones y mantener la mano de obra. Y por fin el gobierno ha entregado, con mucha letra chica al principio, pero ha tenido que ceder y está entregando subsidio directo por $1.000.000 a la mayoría de las pymes y con otros recursos más que permitirían pensar de que de los 3.000 millones de dólares que planteamos nosotros que podía ayudar a resolver el problema de las pymes, 3.000 millones de dólares es harta plata, pero no alcanza a ser o es un 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Si pensamos que otros países han ido en auxilio a sus unidades productivas, es mucho más que esto, entonces tampoco estamos pidiendo algo exagerado, se puede, ¿no? Se puede, porque los números así lo indican, y hemos logrado esto y otras cosas, creemos que todavía es insuficiente, y lamentablemente parece que sigue primando la letra chica, porque se logró a última hora meter en estos beneficios a los feriantes, y hoy día el gobierno, a través de su ministro de Economía, ya está diciendo y poniendo trabas, diciendo que no van a tener acceso todos a esto. Por lo tanto, llamo a los colegas del sector a estar alerta. Nosotros vamos a seguir siendo los defensores del sector, los defensores del empleo en este país. Muy bien, Roberto. Un buen panorama. René, queda un minutito, un par de minutos para que usted pueda preguntar, opinar al Sí, tema. sí, sí, muy interesante, muy importante los antecedentes que nos entrega Roberto. Eh, yo tengo la impresión de que buena parte de las pymes en Chile son empresas, pequeñas empresas de carácter familiar, ¿no? Y eso también es un elemento a considerar, porque el gobierno intenta, con un tratamiento hacia a las pymes, que parezcan como una suerte de colchón, porque no les aporta nada. Es, eh, si nosotros pensamos en positivo, cualquier ayuda siempre eh, va a ser, va a permitir, va a entregar herramientas para enfrentar de mejor forma la crisis, eso sin duda. Pero $1.000.000, a mí me parece que es una burla, me parece que es una burla. ¿Qué hace un pequeño empresario hoy día con $1.000.000? Cuando tiene cerrado su negocio hace meses, cuando tiene trabajadores a los que no les ha podido pagar su remuneración. Si tiene 4 trabajadores, ese $1.000.000 no alcanza ni siquiera para pagar la remuneración. Roberto entregaba un dato interesante. Entregan 3.000 millones de dólares hoy día. Pero yo entiendo que esa es una solicitud, es una petición que se viene haciendo desde hace un año. Es decir, una vez más el gobierno llega tarde y llega tratando de beneficiarse con una demanda y una exigencia que es de sentido común. Yo creo que nos intentan meter un cierto lenguaje
en muchos planos desde hace mucho tiempo, que al final lo vamos haciendo nuestro y que es tan equivocado, tan erróneo, ¿no? Esta idea de los emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? Nadie es capaz de definirlo, ¿no? E intentan que la gente se sienta emprendedora y no trabajadora, que se sienta pyme y no trabajador, y Roberto lo decía bien, los pymes son trabajadores, que la gente se sienta clase media. ¿Qué es esto de la clase media? Eh, yo creo que hoy día el gobierno, como decía, llega tarde una vez más y lo fundamental, creo que hacia allá debemos apuntar, creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que decía Roberto, nosotros necesitamos en este país un cambio en la matriz productiva. Necesitamos industrialización. Yo creo que por ahí va el camino. Muy bien. Soluciones de fondo, estructurales, sistémicas, como debe ser. Oiga, ayer veía una noticia que las ferias libres, ellos le habían pensado en que le daban el bono $1.000.000, pero ahora dicen que no. Y se ha creado una situación de mucho malestar. Y además, ¿cuál es la definición de emprendedor con trabajador? Porque a los jóvenes que reparten productos alimenticios, los de libre, los califican de emprendedores. Y en realidad ellos son trabajadores. ¿Ya? Bueno, pero así como dicen en los programas de la televisión y en la radio, a la vuelta vamos a referir a estas cosas y a otras pensando más bien en el futuro de lo que viene, ¿ya? De los programas, de la Convención Constitucional. Así que hacemos un nuevo alto para ir a nuestro último bloque, un solo magisterio. Volvemos acá en nuestra última parte, en nuestro último bloque del programa Un Solo Magisterio. Les recuerdo que estábamos con Roberto Roja, quien es presidente de la CONUPIA y coordinador de una convergencia de muchas organizaciones, asociaciones, federaciones cooperativas de micro y pequeños empresarios. Más de 1 millón de personas trabajan en este sector. O sea, estamos hablando de un sector muy, muy amplio, grande y que además la ha pasado muy mal en este último tiempo. Ha tenido muchos problemas, cerrar por periodos prolongados. Bueno, se ha creado una situación muy complicada. Y por eso ellos mismos han planteado algunas demandas. Pero tenemos hoy programas presidenciales, hay uno que ya ha sido dado a conocer al mundo ciudadano, como el programa de Daniel Jadwe, que abarca muchos aspectos, y dentro de eso también está considerado el tema de los empresarios y de la producción, ya hablan de un nuevo modelo de desarrollo, ¿ya? Y ellos proponen varias medidas, incluso lo acusan de populista, que de dónde va a sacar las plata. Pero si yo pongo el acento en la redistribución y también el crecimiento, por supuesto, pero la redistribución fundamentalmente, ahí hay un elemento para equiparar, para distribuir mejor la riqueza. O sea, aquí en Chile, en forma popular, todo el mundo dice el chancho toma el pelado. Los que ganan mucho tributan poco, y los que ganan poco tributan mucho, o sea, el mundo al revés. Entonces, ahí hay un aspecto que hacia el futuro, y lo otro que también a veces se confunde, se pone el acento más en la forma, en cómo caminar, que en los contenidos. Entonces ellos, no, pero nosotros prometemos hacerlo de forma pausada, en paz, en concordia, pero no atingiendo lo fundamental. Además, a los menos que se le puede calificar aquí en este país de violento y todo a los trabajadores, al pueblo en general. El pueblo en general sigue los procesos y en eso es muy propositivo. Entonces, así estamos. Y además, aquí se dice, mire, el camino hacia adelante es la industrialización del país. ¿Ya? Y eso ya es un tema de la Convención Constituyente, que es muy probable que lo asuma. Entonces, ¿cuáles serían los planteamientos hacia la Asamblea Constituyente y sobre los programas que hemos conocido en este momento de Daniel Jadwe? ¿Cómo ve eso, Roberto? ¿Cómo lo han estado discutiendo ustedes? Mira, Jaime, yo quisiera un poco retrotraerme a lo que planteaba recién René. Efectivamente, el gobierno, la ayuda a las pymes ha sido tardía y a cuentagotas, de a poco, pudiendo haberlo hecho inicialmente. Lo segundo, decir que estos
digamos, subsidio de 1 millón de pesos, ellos lo plantean para 300.000 pymes. Y fue la lucha de las organizaciones gremiales la que logró que quedaran en 800.000 pymes al final. ¿Ya? Por lo tanto, había margen suficiente como para poder plantear del principio de solución. O sea, siempre estamos a cuenta gota, lo menos, tratando de ahorrar plata en momentos que no es del caso ahorrar con una pandemia tan severa. Lo otro es decir que las medidas para las pymes no pueden, siendo importante el subsidio, pero tiene que ir apoyada de otras medidas de carácter tributario, compras públicas, en fin, que favorezcan a las pymes. Ya para dejar hecho solamente ese titular. Ahora hay un tema, esto de siempre se coloca y lamentablemente vamos perdiendo, los sectores que estamos por el cambio, se pone esto de redistribución versus crecimiento y siempre se moteja a los sectores populares y a los sectores que están por el cambio de ser contrarios al crecimiento. O sea, se caricaturiza. Y eso no es verdad. Yo leí el propio programa de Jadwe, habla que un punto importante es el crecimiento, pero no crecer para cualquier cosa, ni menos para seguir engordando las arcas de aquellos que se llevan, ¿no es cierto?, la mayor parte a la hora de distribuir. Aquí crecer, pero redistribuir, de modo que efectivamente esos $25.000 per cápita tengan un rédito en los que efectivamente producen este país. ¿Ya? Eso. En cuanto a lo constitucional, Jaime, acá nosotros tenemos una propuesta muy clara. Nosotros presentamos 5 candidatos a constituyentes, logramos elegir 1. Tengo que decirlo que esto fue bajo el auspicio, algunos fueron independientes, los que pudieron en el movimiento independiente juntar la firma, pero otros fueron bajo el auspicio de algunos partidos, ¿no es cierto?, particularmente de la centroizquierda o de la llamada centroizquierda. Logramos sacar 1 y nuestra meta fundamental, aparte de lo que ya hablábamos, ¿no es cierto?, de esto de tratar de meter con mucha fuerza la idea no solo de la reindustrialización, sino que como parte del cambio del modelo de desarrollo, también poder situar a las pymes, por lo menos hacer la discusión para que las pymes tengan un reconocimiento constitucional. Es decir, las pymes que sean reconocidas constitucionalmente con un elemento que aporta no solamente a la absorción de mano de obra o al empleo, sino que también al desarrollo económico del país. Y aparejado con ese reconocimiento tiene que ir también la protección de las pymes. Bueno, y dirán mucho, ¿y protegerlas de qué? Bueno, es evidente, de todos aquellos elementos que no permitan el desarrollo normal de las pymes. ¿Y cuál es el elemento fundamental de esto? La concentración de la economía. Por lo tanto, también es un tema que constitucionalmente tiene que ser abrazado por aquellos constituyentes que están por el cambio y tiene que estar en la Constitución. Aquí, hasta Estados Unidos tiene limitaciones a la concentración económica. Hasta Estados Unidos. ¿Ya? Sin embargo, acá eso no sucede y ha sido fuente de riqueza y generación de plusvalía al máximo, ¿no es cierto?, en favor del gran empresariado. Por lo tanto, esas son las cuestiones que nosotros planteamos en el ámbito constitucional. Afortunadamente soy representante que va a plantear este tema, entre otros, pero creemos que es interesante para nosotros poder tener este reconocimiento. Así como hay, ¿no es cierto?, la subsidiariedad hoy día que consagra esta actual constitución, favorece al gran empresariado, ¿no es cierto?, y es más, y hace actuar al Estado solamente cuando el gran empresariado se ve limitado, ¿ah?, o está pidiendo agüita, como diríamos en vocabulario más vulgar. Bueno, de la misma forma creemos que nosotros, los que otorgamos la mayor cantidad del empleo en Chile, y siendo el 98,5% de las pequeñas empresas, entre ellas muchas familiares, tenemos derecho también a ese reconocimiento. Y hoy día están las condiciones y vamos a bregar, vamos a reunirnos con todos los constituyentes que podamos hacerlo, vamos a trabajar con nuestro constituyente y vamos a entonces tratar de impulsar con toda la fuerza, junto con otros cambios que este país necesita, pero también en el ámbito particular, este cambio que es la aceptación o la mención constitucional de las pymes, ¿no es cierto?, en esta nueva Carta Magna. Decir que no es el primer país, ¿eh? Hay países como Ecuador, ¿no es cierto?, Bolivia, yendo a algunos de aquí solamente de América del Sur o de Latinoamérica, están. Y en Europa también hay algunos países que considera de alguna manera el fortalecimiento
de la pequeña industria. Perfecto, muy bien, Roberto. René, estamos en la parte final. Yo creo que para mirar el futuro tenemos que situarnos en el presente, ¿no? ¿Y qué veo yo? Que tenemos un gobierno sin rumbo. Ya hemos comentado en programas anteriores el proyecto de gobierno, lo que Piñera le ofreció al país, eso quedó en el pasado hace mucho tiempo. Y nada de ello se ha cumplido, ni se va a cumplir. Están administrando una crisis, y en medio de esa administración se muestran, como decían antiguamente, amarretes, tacaños, ¿no? Llegan tarde. El otro día escuchaba a una persona que eh, graficaba muy bien esta situación y decía: si la casa se me está quemando, yo no me preocupo de cuánto me va a salir la cuenta del agua al poner la manguera, ¿no? Y este gobierno parece que está más preocupado de la cuenta del agua que de el incendio que tiene en este país. Y por tanto, la discusión sobre la nueva constitución abre un escenario que debemos ser capaces de aprovechar muy bien, ¿no? Para trasladar a la discusión convencional aquellos asuntos que tienen que ver con los trabajadores. Y hemos sido reiterativos al señalar que la nueva constitución debe consagrar el valor del trabajo. Y yo agregaría, y el papel del trabajador, pues el trabajo en abstracto no sirve. Es decir, aquí hay seres humanos, están los trabajadores. Y me parece muy importante que en la convención haya alguien que viene del mundo de las pequeñas y medianas empresas. Pero también esto debe ir aparejado de qué vamos a hacer o cómo vamos a enfrentar la elección presidencial que se viene. Y creo que ese es un enorme desafío. Y el 18, 2 semanas más, un poquito más de 2 semanas, tenemos la elección eh, primaria presidencial. La derecha ya mostró en la segunda vuelta de gobernadores que es capaz de movilizar a miles de personas, y las movilizó para respaldar la candidatura de Orrego. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de asegurar que la elección del día 18 tenga una muy alta votación y que logremos superar a la votación que obtenga la derecha. Y eso tiene que ver con asuntos concretos. Yo he conocido con mucha alegría, ¿no?, de la formación de eh, una cantidad enorme de comandos por la candidatura de Daniel Jadwe. Y muchos de ellos son comandos de trabajadores. Y yo creo que hoy día el camino es que esos comandos se articulen y puedan llamar y puedan comprometer a la gente a votar. Muy bien. Bueno, ha sido una interesante conversación. Me muy educativa. Sí, permite Roberto, sí, sí. Jaime, sí, yo quiero decir que efectivamente ir más allá. Yo creo que no es un gobierno sin rumbo. Yo creo que es un gobierno que ya no gobierna y que ya entró en un franco declive porque viene toda esta época o este momento electoral, por lo tanto va a tratar de contestatariamente dar respuesta y mantenerse nomás allí, ¿ya? Y lo segundo, en relación al tema constituyente y el tema que plantea René, me parece trascendente, cómo darle mayor valor al trabajo, ¿no es cierto?, a las reivindicaciones de los trabajadores. Yo creo que las organizaciones sindicales o trabajadores van a tener que ser muy activas en pedir reuniones con los constituyentes y todo esto. Y yo lamento mucho que no haya sido elegido ni un solo constituyente de la CUT. Yo lamento porque eso aseguraba de primera mano poder haber tenido, ¿no es cierto?, una representación en la Convención Constitucional. Lamentablemente esto no sucedió, por lo tanto iba a tener que redoblar esfuerzos, creo, el mundo sindical para poder tener alguna, ya no presencia, porque ya no la tiene, sino que a no ser
salvo por aquellos convencionales de partidos populares que representan de alguna manera a los trabajadores, pero sí va a tener que tratar de incidir mediante el acercamiento con los constituyentes. Perfecto, muy bien. Bueno, yo decía que ha sido una interesante conversación, muy ilustrativa además, con muchos datos, antecedentes, y creo que nos ha ayudado a permitir a comprender y a ver mejor este segmento social, este ámbito que tiene que ver con mucha gente que se gana sacrificadamente la vida. Y que estamos hablando de 1 millón de personas. O sea, es un segmento que puede ser muy decisivo. Nos estamos despidiendo. Yo solo quiero reiterar y manifestar lo mismo que señalaba René, de un llamado a votar el 18 de julio. ¿Ya? Recuerden que ahí los que votan son todos los militantes de partido, pero también los independientes. O sea, usted, señor auditor, auditora, si no pertenece a ningún partido, pero se siente identificado con estas posturas, especialmente con lo que señala Jadwe, vaya a votar, vote, exprese su preferencia y está en su derecho legítimo. Así que con este llamado a votar en la primaria y a respaldar a la lista y a los candidatos a prueba de dignidad y apoyar a Jadwe, estamos terminando nuestro programa. Saludarlo a todos ustedes y que nos encontramos el próximo viernes en este mismo horario. Gracias, Roberto. Gracias, René. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.